Ahí estamos grabando. Se escucha por ahí un ruido medio raro, pero bueno, estamos grabando y de paso contesto acá, me preguntan sobre la modalidad del parcial si es la misma que la del anterior. No, no va a ser la misma, van a ser temas de desarrollar bajo una modalidad especial de la OCASAL, obviamente tendiente a que no usen inteligencia artificial ni respondan copiando de un libro. Así que la modalidad no va a ser de multiple choice para el segundo parcial. Eso sí les adelanto. Eh, Ahora sí, Camila, no sé si querés dar inicio, compartir tu pantalla y dar inicio al estudio de la unidad. Genial, ahora comparto. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Genial. Bueno, hoy arrancamos con la unidad 7 de esta segunda parte de teoría del Estado. Arranquemos con lo que es la representación política. Bueno, etimológicamente, representar significa presentar de nuevo o hacer presente algo o alguien que no está presente. Sin embargo, esto nos dice poco sobre la representación política. Entonces, hay que dirigirnos a los distintos tipos de representación que hay y tener en cuenta que no todas son políticas. Tenemos una representación sociológica que se basa en la semejanza entre quién representa y quiénes son representados. Es decir, los representantes reflejan las características de un grupo, clase o profesión. Ejemplos claros son la representación sindical, la estudiantil o la profesional. Y aunque esta forma de representación puede comprender la política, no la sustituye. Bien, en segundo lugar tenemos lo que es la representación jurídica, que está vinculada con la delegación de poderes. Aquí alguien le confiere la autoridad a otra persona para actuar en su nombre, y las acciones de esta persona serán imputadas legalmente al delegante. Bien, ahora sí vamos a lo que es la definición de la representación política en sí, y para eso tomamos las palabras de Carlos Fay, que nos dice en su obra clásica que define la representación política como una forma de racionalización de la actividad del poder del Estado, del poder en el Estado, que convierte al gobierno en responsable de sus decisiones adoptadas en nombre de la comunidad política. Esto quiere decir que las acciones de los gobernantes se imputan a los gobernados siempre que se ejerzan legítimamente y con aprobación expresa. También en este punto hay que hablar de la evolución histórica. La representación política aparece como una institución característica del sistema que comenzó a organizarse a finales del siglo XVIII, con lo que es la Revolución Inglesa, la Independencia Norteamericana y la Revolución Francesa. Y esta representación política es asociada al liberalismo. Muchas de las características del sistema representativo aparecen en el momento en que se comienza a discutir la supervivencia de la monarquía. Y es hasta el siglo XVIII que no existían conceptos como la voluntad general o el interés general, y la acción política estaba dominada por la monarquía absoluta sin responsabilidad de los representantes ni poder de las asambleas. Bien, y ya es que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la presión social de los movimientos sindicales y partidos de origen obrero promovieron lo que es la igualdad de participación e igualdad material, logrando así reformas constitucionales como un sufragio universal, derecho de candidaturas o derecho asociativo, de reunión, de agremiación y de referéndum. Bien, pasemos al siguiente punto, que es el sufragio. Ideológicamente, el sufragio está montado sobre la doctrina del gobierno del pueblo, de la soberanía del pueblo y de la representación política del pueblo por los gobernantes. Esto es así porque supone que la elección popular de los gobernantes configura tanto una forma de participación del pueblo en el gobierno como un modo de investir a los gobernantes de la calidad de los representantes del pueblo.
Entonces, el sufragio está vinculado con la democracia popular y la representación política. Y a su vez, el sufragio se funda y legitima en el Estado, por esta necesidad y justicia de dar a la comunidad un medio o un procedimiento organizado de expresión política. Es necesario dar un concepto de sufragio. Se establece que este sufragio es una técnica o un procedimiento institucionalizado mediante el cual el cuerpo electoral hace manifestación o expresión de opiniones políticas con dos finalidades distintas. Por un lado, para elegir a los gobernantes y otro para la adopción de las decisiones políticas. Bien. También acá es importante hablar de la naturaleza jurídica del sufragio. Este puede entenderse de distintas maneras. Por un lado, como un derecho, ya que puede considerarse un derecho natural de todo hombre como miembro del Estado, o un derecho positivo otorgado por la ley. Bien, este entonces es considerado el sufragio como un derecho. Y por otro lado, tenemos como un deber, es decir, como una obligación de participar en la vida política. Y sobre todo esto se da en los países donde el voto es obligatorio. Y otros autores sostienen que tiene una naturaleza mixta que combina el derecho y el deber. Y hay una cuarta posición que dice que es una función política, y esta es la tesis más aceptada. Esto significa que no es simplemente un derecho individual ni tampoco una obligación, sino que es un acto mediante el cual cada ciudadano participa activamente en la vida política y contribuye a la formación del gobierno y de sus decisiones colectivas. Acá es importante, como dato de color, que no hay que confundir la función del sufragio con las funciones del Estado. El sufragio es ejercido por cada individuo con derecho electoral activo y no por el Estado mismo. Bien, ahora acá es importante hablar también de los sistemas de representación de mayorías y minorías. Ya cuando los ciudadanos ejercen el sufragio expresando sus opiniones políticas, surge esta necesidad de establecer un método de selección para así decidir quiénes van a acceder a los cargos políticos. Y existen estos dos grandes sistemas, el mayoritario y el minoritario. El sistema mayoritario otorga la totalidad de los cargos a quien obtiene más votos, ya sea en un distrito o en una circunscripción, y excluye a las minorías. Por ejemplo, si solo hay un cargo, le corresponde al partido o candidato con más votos ese cargo. También dentro de este sistema se distingue lo que es la mayoría absoluta, que es cuando se requiere más de la mitad de los votos para ganar, y la mayoría simple, cuando basta con tener más votos que los demás. Y si en la mayoría absoluta ningún candidato alcanza la mitad de los votos, se aplica lo que es el balotaje, o segunda vuelta ilimitada a los 2 o 3 candidatos más votados en la primera ronda. Bien, esto es en cuanto al sistema mayoritario. Luego tenemos lo que es el sistema minoritario, que este busca que al menos una o más minorías tengan la representación. Un ejemplo es la lista incompleta, donde cada elector vota por menos candidatos que los cargos disponibles, permitiendo que el partido mayoritario obtenga la mayoría de los cargos y la minoría algunos. Y otra forma es la representación proporcional, que reparte los cargos entre todos los partidos que superan un mínimo de votos, que es llamado la cifra repartidora o cociente electoral. Y existen diferentes métodos para calcular esa cifra. Tenemos por un lado el sistema de Hagenbach, que divide el total de los votos por el total de los cargos, y solo obtienen representación los partidos que superan ese cociente. Y en segundo lugar tenemos el sistema de Hunt, que divide los votos por cada partido hasta el número de los cargos disponibles. Y los cargos se asignan a los resultados más altos hasta cubrir todos los escaños. Acá hay un ejemplo práctico. Por ejemplo, tenemos la lista A, la lista B y la lista C. La lista A obtiene 5.000 votos, la lista B 3.000 votos y la lista C 2.000 votos.
Entonces, dijimos de que esta cantidad total de votos lo vamos a dividir por la cantidad de cargos que hay. En este caso hay 5 cargos. Entonces vamos a dividir la lista A de los 5.000 votos que obtuvo en 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y este resultado, acá tenemos estos resultados que son los valores más altos. Entonces se van seleccionando estos valores más altos y tenemos acá que la lista A tiene 5.000, 2.500 y 1.666, mientras que el valor más alto de la lista B es el 3.000 y el de la lista C 2.000. ¿Ven? Son los números más altos. Entonces, de esta forma, la lista A obtiene 3 escaños, mientras que la lista B y la C, uno cada uno. Bien. Y en caso de empate, gana quien tuvo más votos totales en el distrito, y si persiste, la Junta Electoral lo que hace es definir mediante sorteo. Bien, y este sistema es el que se usa en Argentina, ya sea para la Cámara de Diputados, como así también en la Cámara de Senadores. Bien, ahora pasemos a lo A ver, que son... aguarda un segundito, no avances, Camila. No sé si es mi... ¿Podés cortar el sonido un segundo, Camila? Quisiera hacer una acotación. No sé si es mi computadora que está haciendo un ruido raro. Tengo que salir de... Ahí nomás, quédate, no, quédate. ¿Se me escucha bien? Sí, doctora, sí se la escucha bien. Ah, bueno, porque yo escuchaba recién ahí un ruido muy molesto. No, simplemente antes de avanzar al próximo tema, es de suma importancia que entiendan a fondo todo el tema del sufragio. Y por eso, como mínimo, necesito hacerles estas precisiones. Existen tres, a ver, estoy con la cámara apagada. Existen, ahí está, ahí me ven, ¿verdad? Existen tres grandes tipos de sistemas electorales: el sistema mayoritario, el sistema proporcional y el sistema mixto. El sistema mayoritario es aquel en el que gana el candidato o partido que obtiene más votos, y ese se usa para corregir, para elegir los cargos unipersonales, como pueden ser el presidente o el gobernador de una provincia. El sistema proporcional es el que reparte las bancas según el porcentaje de votos que obtiene cada uno de los partidos. Se usa normalmente para los cargos colegiados como el Congreso. Y después existe también el sistema mixto, que combina estos dos anteriores. ¿Cuál es el sistema que se utiliza en Argentina? Se utiliza el de la mayoría simple o absoluta para presidente y vicepresidente, por ejemplo, con el sistema de balotaje al que hizo referencia la profesora, que es cuando se supera el 45%, que sería la mayoría absoluta, o una mayoría simple del 40% con 10 puntos de ventaja respecto del segundo candidato. Y también se utiliza, por eso decimos que es un sistema mixto, el sistema DONT, que sirve para elegir diputados y senadores nacionales, aunque en el Senado se eligen 2 por mayoría y 1 por minoría. Entonces hay una combinación bastante difícil. Y quisiera profundizar un poquito más en esto del sistema DONT, porque es una forma de repartir escaños o bancas en un cuerpo legislativo según la cantidad de votos que obtiene cada partido, pero buscando siempre mantener cierta proporcionalidad. Entonces, bueno, como les puso ahí en el ejemplo de la profesora, funciona así: se cuentan los votos totales de cada partido y se dividen por 1, por 2, por 3, por 4, hasta completar la cantidad de bancas en juego. Y después se ordenan todos esos resultados de mayor a menor y se van asignando la banca a los números más altos. En la práctica, por supuesto, los grandes partidos suelen obtener alguna ventaja porque este método favorece a los que tienen más votos, pero no deja fuera a los partidos medianos o a los partidos chicos si es que tienen alguna cantidad significativa de votos. Por eso se dice que se trata de un sistema proporcional corregido para buscar el equilibrio en la representación y la gobernabilidad. Espero con esto haber aclarado un poquitito más el tema de sufragio. Te pido, Camila, sigas con la clase y ahora
Hola Lucio, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora me pongo a leer los mensajes y sigo contestando acá al costado. Bien, sí, tengo un problema con la compu que suena raro si, no si tengo el sonido, el audio prendido. Así que bueno, cuando me pare, apago el micrófono, ¿ok? Bueno, continuamos con lo que es la fuerza política. Bueno, la fuerza política son todos los actores que participan e interactúan en la política. Y aunque la actividad política es personal, es decir, que cada persona tiene sus ideas y sus decisiones, para que tenga impacto debe desarrollarse de manera grupal, porque los cambios y las decisiones se logran colectivamente. Por eso, las fuerzas políticas son grupales y se distinguen dos tipos, las orgánicas y las inorgánicas. Las orgánicas incluyen partidos políticos, grupos de presión, factores de poder y grupos de tensión. Son estructuras formales o consolidadas que influyen directamente en la política. Y luego tenemos las inorgánicas que aparecen principalmente en la opinión pública, que no es una organización formal, pero influye sobre las decisiones y los procesos políticos. Bien, al siguiente tema es la clase política, que, bueno, el concepto de clase política fue desarrollado por Mosca, quien señaló que el gobierno no recae ni en un individuo ni en la mayoría de la población, sino en una minoría organizada. Y la clase política se divide en dos estratos. Los dirigentes máximos, que son un grupo pequeño que toma las decisiones más importantes, y un estrato más amplio de donde se reclutan los dirigentes máximos. Mosca describe dos principios de acceso a la clase política. Un primer principio autocrático o de selección desde arriba, asociado a sistemas aristocráticos. Y por otro lado, el principio del sistema liberal o designación desde abajo, que es asociado a los sistemas democráticos. Entonces, el ingreso a la clase política combina factores objetivos como el nacimiento, la suerte o el tipo de sociedad, y el subjetivo combina lo que es la ambición, la intuición, la voluntad y la capacidad de trabajo. Otros autores amplían esta visión. Por ejemplo, Miles la define como la política como una élite de poder formada por personas con relaciones estrechas que mantienen su influencia. Bourdieu define a esta clase política como aquella que agrupa personas con privilegios y funciones políticas comunes. Y otro autor la define como todos los individuos que son políticos, pero no todos los individuos son políticos, pero no todos participan de igual manera. Algunos construyen liderazgo activo, mientras otros permanecen pasivos o apolíticos. Bien, el siguiente punto en el programa son los partidos políticos. Los partidos políticos son grupos organizados que tienen como finalidad alcanzar el poder para realizar sus programas y así gobernar la sociedad a través del Estado. Se conforman en base a la solidaridad de intereses, tanto ideales como materiales, y responden a los móviles políticos de la actividad humana. En su conjunto refleja la estructura social, actuando como fuerzas de cooperación y de lucha, y participan en la elaboración de normas jurídicas y en la formación de instituciones. Diversos autores lo han definido, uno de ellos, Burke, lo considera como un grupo de hombres unidos para promover mediante un esfuerzo conjunto el interés sobre el cual están de acuerdo. Jelinek los entiende como grupos que, mediante convicciones comunes sobre ciertos fines del Estado, tratan de realizarlos. En este punto también es importante hablar sobre la evolución o las etapas históricas de los partidos políticos. Es importante destacar que los partidos políticos son tan antiguos como la sociedad misma, y desde las primeras civilizaciones existieron grupos con diferentes opiniones y concepciones de la vida común. Sin embargo, los partidos políticos modernos, con estructura y función, aparecen recién en el siglo XIX. Antes de 1850 solo existían en Estados Unidos. Entonces podemos identificar tres etapas.
Una primera, que hasta fines del siglo XIX la ciencia política había ignorado a estos partidos políticos, ignoraba su existencia y muchos políticos, por ejemplo Washington o Urquiza, los consideraban nocivos para la democracia. Ya en una segunda etapa, con el desarrollo de la doctrina y autores como Tocqueville, Bryce o Michaels, los partidos comenzaron a ser considerados elementos necesarios de la democracia representativa. Y ya en su tercera etapa, que es la actual, la ciencia política reconoce su carácter indispensable para el gobierno representativo. Por ende, son instrumentos de gobierno y parte esencial de la dinámica política. En cuanto a sus rasgos generales, los partidos se componen de agrupaciones permanentes y organizadas de ciudadanos que buscan conquistar el poder para realizar sus programas. Entre sus rasgos más importantes encontramos el volumen partidario electoral, que está compuesto por afiliados, militantes y simpatizantes. También tiene una estructura interna y externa definida por su organización, estatutos y órganos de dirección. Y también tienen un programa que expresa el contenido ideológico o espíritu del partido y refleja su sistema de expectativas. Bien, en cuanto a sus funciones, son de dos tipos. Tiene una función electoral que encuadra la opinión y la voluntad popular, educa políticamente al ciudadano y actúa como vínculo entre el gobierno y la sociedad. Esto es entonces en cuanto a su función electoral. En cuanto a su función gubernamental, selecciona a los dirigentes, planifica la política de gobierno y controla su ejecución. Es importante destacar que los partidos se manifiestan como estructuras que compiten electoralmente y como instrumentos de gobierno dentro del sistema democrático. También los partidos van a tener una clasificación. Diferentes autores proponen diferentes clasificaciones, pero bueno, yo les planteo esta. Se clasifican desde su origen, que puede ser de creación parlamentaria, que surgen dentro del Parlamento y evolucionan del grupo parlamentario al grupo ideológico con centros electorales. También puede ser de creación externa, que provienen de asociaciones o instituciones ajenas al ámbito parlamentario, como los sindicatos, las cooperativas agrarias, la iglesia, etc. También puede clasificarse según su forma de adhesión, que pueden ser de adhesión directa, cuando los individuos se afilian personalmente, o de adhesión indirecta, cuando lo hacen a través de sindicatos o asociaciones adheridas. También puede ser según su enlace, pueden ser verticales, cuando existen subordinación jerárquica de la base a la cúpula, o horizontales, cuando las partes mantienen autonomía entre sí. También puede ser según su articulación, débil o fuerte, según el grado de reglamentación interna que posean. También se puede clasificar según su estructura organizativa. Pueden ser centralizados con un núcleo directivo único o descentralizados con una autonomía en los niveles inferiores. También se puede clasificar según su composición. Tenemos partidos de cuadros que agrupan notables y priorizan la calidad sobre la cantidad. Y partidos de masas vinculados al proletariado con programas centrados en reivindicaciones sociales. Y por último tenemos una clasificación según su base social. Por ejemplo, tenemos los partidos burgueses, defensores de la propiedad privada y contrarios a la intervención estatal, y partidos proletarios que proponen la intervención estatal y cuestionan la división de clases. También es importante hablar sobre la concepción sobre los partidos políticos. Existen 4 grandes interpretaciones sobre la naturaleza de los mismos. Tenemos una concepción sociológica que establece que los partidos son productos de las fuerzas sociales y la lucha de clase. Weber los define como la forma de socialización orientadas al poder y distingue partidos carismáticos, tradicionales y racionales. Tenemos también una interpretación psicológica en donde los partidos reflejan impulsos y tendencias humanas. Romer los relaciona con las edades del alma. Por ejemplo, el radicalismo lo asocia con la infancia, el liberalismo con la juventud, el conservadurismo con la madurez y la reacción con la vejez. Otros autores plantean
la ley del desgaste del partido del poder, y así, hay diferentes teorías. En cuanto a la concepción política, tenemos que los partidos proporcionan el núcleo dirigente del gobierno. Agesta, siguiendo a Mosca, los define como formas de organización del estamento político cuyo fin es ejercer el poder. Otro autor los concibe como grupos organizados para conseguir el control del gobierno en favor de sus líderes, con el fin ulterior de otorgar beneficios materiales o ideales a sus miembros. Finalmente, la concepción jurídica considera a los partidos como organizaciones de derecho público necesarias para la democracia representativa. Son entes auxiliares del Estado y su personalidad jurídica depende del reconocimiento legal. Bien, pasemos al siguiente punto y al último, que son los factores de poder, grupos de presión y grupos de interés. Acá es importante tener en cuenta que el comportamiento político estudia, explica y mide las conductas que relacionan a los individuos con la política. Su manifestación más clara es el comportamiento electoral, que comprende las conductas de los ciudadanos frente al poder político a través del proceso electoral, culminando en el voto o la abstención. Y los ciudadanos acá tienen 4 opciones: votar una candidatura, votar en blanco, votar en nulo o abstenerse. El estudio de este comportamiento electoral se centra en las causas y las condiciones del voto y tiene 3 enfoques principales. Tiene un enfoque sociológico, donde el voto depende de la posición del individuo en la estructura social. Un enfoque psicológico, donde el voto está determinado por los valores y procesos de socialización. Y un enfoque racional, que está basado en las teorías económicas de la democracia. Entonces acá el votante analiza sus preferencias y utilidades influidos por los factores coyunturales como la economía, los medios o los líderes. En la actualidad, los 3 enfoques convergen, ya que el voto resulta de una combinación de estos factores: estructurales, psicológicos y contextuales. También acá es importante hablar sobre la clase dirigente, que es el grupo que posee la máxima autoridad política y económica y es el encargado de decidir las políticas de Estado. Puede estar compuesta por políticos, empresarios, militares o sindicalistas. Y su deber es conducir al país hacia el desarrollo, aunque muchas veces prevalece el egoísmo y la falta de ética, lo que genera esta crisis y la desconfianza social. Por otro lado, la clase política es la minoría que ejerce el poder y dirige al resto de la sociedad. Siempre existe una diferencia entre gobernantes y gobernados, y aunque pueda cambiar el líder, la existencia de una minoría dirigente es constante, ya que el poder requiere organización y apoyo, incluso cuando las masas se rebelan y derrocan a la clase dirigente. Y así surge otra minoría organizada que ocupa su lugar. En este sentido, entonces, la dirección política implica responsabilidad y ética. La crisis de valores y la corrupción deterioran la confianza en la política, generando este concepto negativo asociado a la mentira y a la manipulación. Bien, otro punto importante son los grupos de presión, en donde el Estado es una realidad política en movimiento. Entonces, en esa dinámica actúan factores que van a influir en el poder. Entonces, la presión es una fuerza o una influencia que es ejercida sobre los gobernantes para que sus decisiones favorezcan determinados intereses. Los elementos de este grupo de presión son los sujetos que presionan, es decir, los factores de presión, el sujeto presionado, que es el gobernante, y el objetivo, como así también una técnica o un medio, que ya sean peticiones, propaganda, prensa, etc. Las presiones pueden ser individuales o colectivas, también pueden ser permanentes, transitorias, ocasionales o latentes según su duración. Entonces, es importante destacar que los grupos de presión son factores colectivos que buscan influir en el poder. Y los grupos de interés son conjuntos de individuos con un interés común, ya sea económico, cultural o deportivo, que se convierte en grupos de presión cuando utilizan la influencia política para alcanzar sus objetivos.
Por último, tenemos los factores de poder, que a diferencia de los factores de presión, estos factores de poder poseen una fuerza política más intensa y permanente, y pueden estar incorporados a la Constitución como las Fuerzas Armadas o la Iglesia, o no incorporadas como una central obrera o una organización sindical. Entonces, estos factores mantienen una influencia constante sobre el poder del Estado que no pueden ignorarlos al tomar decisiones, ya sea accediendo o rechazando esas demandas. Bien, con esto terminamos la unidad 7. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Emilia. Yo quisiera, antes de pasar a la próxima unidad, a ver, ¿podés apagar el micrófono, Camila? Ahí está. No sé por qué se superpone con tu micrófono y se pone muy difícil de entender. Antes de pasar, bueno, primero, Lucio, respecto a esos comentarios del último no puedo contestarte porque además de ser profesora de Derecho Político soy jueza. Entonces, en ese sentido, no puedo emitir una opinión. Éticamente no me parece responsable. Pero volviendo a la clase, yo quisiera que ustedes para poder estudiarla le den tres importancias distintas. Una importancia fundamental a toda la parte de sufragio. Una importancia fundamental a toda la parte de partidos políticos. Y ahora les voy a mostrar un Power que tengo preparado, que si ustedes quieren lo subo a la plataforma. A ver si lo puedo compartir, porque estoy en la otra computadora y esta no me deja compartir cualquier cosa. A ver, si me aguardan 2 segundos, porque es un Power que les puede servir mucho. A ver, a lo mejor compartiendo todas las pantallas. Les voy a pedir, bueno, por lo menos a las profesoras que compartir archivos. Ah, bueno, acá puedo compartir un archivo. Si me aguardan 2 minutos, lo subo como archivo y listo. Porque estoy en una computadora, en la Mac, y no siempre me permite compartir otras cosas. Pero justamente les comentaba, tengo un archivo sobre fuerzas, esto último que dio la profesora, fuerzas y factores. Fuerzas, que fue el principio de la clase, y los factores de poder. Y me interesaría principalmente, para poder cerrar estos últimos temas, que repasemos un poco. Como bien dijo la profesora al principio de la clase, bueno, las fuerzas políticas son los actores que interactúan en todo el escenario político. La actividad política obviamente es humana y es personal, pero para trascender tiene que desenvolverse de forma grupal, y por eso es que todas las fuerzas políticas normalmente son esencialmente grupales. Y ahí es donde bien hizo la profesora la distinción entre fuerzas políticas orgánicas y las inorgánicas, orgánicas de órgano, por ejemplo los partidos políticos, los grupos de presión, los factores de poder, y las inorgánicas, que lo vamos a ver en la unidad que viene, que sería el mejor ejemplo, la opinión pública. Pero para poder analizar todo tipo de fuerzas políticas, es necesario que ustedes se remitan al concepto de liderazgo. En cuanto, a ver, acá creo que ya lo tengo subido. Me avisan si se ven, por favor, el compartir ahora. Este otro Power que ahí lo está cargando. ¿Se puede ver? A ver que los leo en comentarios. Bien. Entonces, esto le decía de las fuerzas políticas, que es el comienzo de esta unidad. Ahora, es importante que se remitan primero a los tipos de liderazgo. Y en los tipos de liderazgo van a ver que un líder es una persona, no solamente a nivel político, sino a nivel genérico, que tiene influencia sobre muchas otras personas. Y por eso es que lo citamos a Max Weber desde la sociología, desde el estudio sociológico moderno. Entonces,
Entonces vamos a encontrar tres tipos de líderes. Acá no se ven los dibujitos, prometo que cuando los suba se los ven. El líder carismático, al que se le atribuyen estas condiciones especiales, estos poderes superiores, pero no poderes mágicos, sino, eh, por ejemplo, en esta clase tengo entendido que hay personas no tanto de 18 o 19 años como tengo en presencial, sino más grandes. Y les pido que hagan memoria y traigan a su cabeza, por ejemplo, a, a Carlos Menem. Carlos Menem, más allá del partido político que haya sido o que ustedes hayan sido o hayan participado, indudablemente ha sido un líder carismático. Bueno, hace poco salió por Netflix una serie y ahí pueden ver cómo se refleja claramente esta personalidad tan carismática y no se trata de poderes superiores, sino de estas condiciones particulares que hacen que tenga una influencia en un gran número de personas. Ese es el líder carismático común, digamos, el más habitual. Después tenemos el líder tradicional, que es el que hereda el poder por costumbre o porque pertenece a un grupo familiar, por ejemplo, el líder de un gobierno monárquico, porque es el hijo del rey anterior. Y el más importante, que es el líder legal, aquel que asciende al poder por métodos oficiales, es decir, a través de las elecciones, de las votaciones, y además siendo un experto en esos temas. Por supuesto que todo líder se va a destacar por esta capacidad de determinar la conducta de otros, los comportamientos de otras personas. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, tenemos fuerzas políticas, tipos de liderazgos. Dentro de los liderazgos vamos a tener los formales y los informales. Los formales son aquellos que están dados por el marco legal. Por ejemplo, el presidente es líder desde el punto de vista formal, en tanto y en cuanto fue elegido a través de elecciones democráticas en nuestro país. En contraposición, podemos encontrar líderes informales, no porque no se hagan según la normativa o la legislación vigente, sino que se hace hincapié en estas cualidades personales que los llevan a convencer a la colectividad, a ser seguidos por la colectividad. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos un líder natural, pero no siempre los líderes naturales terminan siendo líderes formales o a la inversa, no todo líder formal en realidad es un verdadero líder natural, ¿se entiende? Puede, por supuesto, que converjan ambas cosas, pero no siempre. Después, otro tema que no quiero que dejen de analizar es la formación política, porque la formación desde el punto de vista de la educación, lo hemos visto en la primera parte del programa cuando hablábamos de Aristóteles, la importancia, Aristóteles y Platón, la importancia de la educación, lo hemos visto en autores como Maquiavelo, como Montesquieu, la importancia de la educación del líder, pero también del ciudadano. Entonces, es importante que ambas partes estén muy informadas. Y informadas o educadas ¿desde dónde? Primero desde el desarrollo moral, porque van a hacer que la política tienen que entender, tienen que saberlo, tienen que llevar inherente en su pensamiento esto de que la política es un servicio a la comunidad, es un servicio al otro. Por supuesto, la formación técnica, porque no solamente es necesario ser un líder, sino que es necesario saber que cuando se accede al poder hay que saber ejercer ese poder y para eso hay que tener una formación técnica. Y no solamente una formación técnica personal, sino en la capacidad de elegir quiénes son las personas que te rodean, en quién vas a confiar a la hora de gobernar. Y obviamente, además de la parte moral y ética y de la formación técnica, tiene que haber una actividad práctica, tiene que haber una praxis que solamente se aprende desde la experiencia directa, pateando la calle y trabajando desde abajo. Entonces, es importante la formación política tanto en líderes como en los ciudadanos. ¿Y por qué también desde el punto de vista de los ciudadanos? Porque los ciudadanos tenemos que conocer, nosotros educarnos sobre cuáles son los temas respecto de los cuales va el gobierno a tomar decisiones. Entonces, esto no se tiene que aprender 2 minutos antes de que el gobierno tome una decisión. Tiene que haber una formación de todos los ciudadanos desde edades tempranas
porque obviamente sabrán ustedes que, bueno, justo la semana antes de las elecciones tocó dar esta clase, pero educar al pueblo sigue siendo una necesidad real para la salud democrática. Un pueblo sin educación, y educación me refiero no solamente a leer y escribir, sino educación desde esta formación política, es necesaria para la democracia. Los populismos se orientan a justamente no educar a la población en aras de poder ejercer un poder más en forma ilimitada. Pero bueno, no quiero dar expresiones que ustedes puedan malinterpretar como orientación hacia el voto del domingo. Pero bueno, lo importante es esto, que quiero que se lleven, que la formación política la tiene que tener tanto el líder como el ciudadano. Superado el tema del comportamiento político, perdón, de la formación ciudadana, ahí van a ver en la unidad del módulo todo el tema del sufragio, el tema de los partidos políticos, pero esta última parte me interesa mucho, que es la parte del comportamiento electoral, porque es el estudio de las conductas de los seres humanos relacionados con la política. Y la forma más fácil de estudiar la conducta de los seres humanos, en este sentido, es a través del comportamiento electoral. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo decidimos? ¿Qué es lo que nos lleva el domingo que viene a ponerle el voto a un candidato y no al otro? Y esto no es algo azaroso. Hay diferentes teorías que se han dedicado a estudiar el por qué yo voy y voto una candidatura o decido votar en blanco o nulifico el voto o directamente me abstengo de votar adentro y no voto nada. Primero, partamos de la importancia del voto. El voto tiene una importancia como derecho político desde dos sentidos, un sentido activo y un sentido pasivo. Activo porque es el derecho mío de votar, de ejercer en el mi posibilidad de elegir a mis representantes. Y desde un sentido pasivo también es sumamente importante porque tengo la posibilidad yo de ser votado por otros. Entonces, este mundo de la participación electoral es sumamente interesante desde el punto de vista de los estudios sociológicos. Y por eso nos vamos al estudio de ese comportamiento electoral, de cómo la gente, qué causa, qué motiva, qué te lleva, cuáles son los condicionantes, por qué me gusta ese candidato pero decido no votarlo, porque me siento condicionada a que si voto va a hacer tal cosa que no me gusta. Bueno, todo eso se estudia desde estos tres principales enfoques, que esto sí nombró la profesora. El enfoque sociológico, el psicológico y el racional. Se los explico en palabras más sencillas. El enfoque sociológico depende de dónde me encuentro yo como individuo en la sociedad. Entonces, si yo soy de una clase económica alta, una clase a nivel de educación alta, si he tenido capacitación, mi voto va a ser pensado de una manera probablemente distinta a la de una persona de una clase baja económicamente hablando, un cartonero, una persona que vive en el basural. A lo mejor los dos votemos al mismo candidato, pero mi elección del candidato va a ser diferente dependiendo de en qué estrato social me muevo. Y no solamente en el ejemplo que les di desde el punto de vista económico, sino también desde otros puntos de vista, por ejemplo, desde la religión. Díganme si no condiciona. Por ejemplo, en mi caso particular, eso lo puedo decir sin ningún problema. Por acá tengo mi cruz, soy católica y estoy en contra del aborto. Entonces, por ahí me gusta mucho un candidato, su base política, sus ideas, sus propuestas, sus proyectos, pero está a favor del aborto. Y eso a mí me condiciona, a nivel personal me condiciona, porque lo puedo ver desde un punto de vista religioso, lo puedo ver desde un punto de vista constitucional, desde un punto de vista ideológico, a mi defensa a favor de la vida. Entonces,
desde ese punto de vista, el voto está condicionado. Entonces, por ejemplo, si fuese exclusivamente desde el punto de vista religioso. Ese es el enfoque sociológico. El enfoque psicológico es algo bastante similar, pero se refiere más bien a los valores prepolíticos que yo ya traigo a cuestas, eh, conformados por la socialización. Es más bien acá yo les puse un mapa cognitivo de los electores guiado por la afinidad partidista o ideológica. Entonces, yo supongamos soy del Partido Rojo desde hace 20 años, mi papá era del Partido Rojo, mi abuelo era fundador del Partido Rojo y yo ya vengo con la ideología del Partido Rojo. Entonces, por ahí mi voto está muy condicionado o muy sujeto a cerrarme a los candidatos del Partido Rojo. No sé si se entiende, más bien por una cuestión partidista, una cuestión ideológica, a lo mejor por este bagaje ideológico que traigo desde mi familia. Ese es el estudio psicológico del elector. Y finalmente el enfoque irracional, que es más bien basado en la utilidad. Por ejemplo, eh, tengo un intendente que en mi ciudad que se diferencia de los intendentes anteriores porque se ve que está haciendo obras, porque hay muchas luminarias, porque se están arreglando las calles, porque se ve alguna asistencia social, sobre todo en casos de desastre. Entonces yo qué digo, pienso, analizo para mí misma. Bueno, la verdad que este hombre es del partido Pirulo, yo nunca voté a ese partido, no me asocio con las ideas de ese partido, pero este hombre está haciendo buen trabajo y ahora se postula de nuevo. Entonces decido votarlo a ese hombre. ¿Pero por qué lo estoy votando? Es un estudio racional de la utilidad. Yo veo que es bueno, a mí me sirve, veo mejor mi ciudad, lo vuelvo a votar o lo voto. ¿Se entiende? Ese es el enfoque racional, que no necesariamente es afín a las ideas, políticas o a las ideas religiosas o a las ideas previas. Ahora, ¿qué pasa? No siempre se vota por uno de estos tres, desde estos puntos de vista que hemos analizado, sino que en la mayoría de los casos convergen. A lo mejor yo traigo un bagaje partidario del partido amarillo y espero que no se asocie los colores a ningún partido de las elecciones, ¿no? Amarillo, verde, violeta, naranja, es por darles un ejemplo y justamente no para un nombre, pero supongamos que yo tengo ese bagaje del partido político, entonces ahí me fijo, bueno, le puedo poner una cuota de racionalidad, me interesa este candidato porque realmente desde el punto de vista utilitario me parece que tiene propuestas que a mí me sirven, por ejemplo, porque soy comerciante y va a, o plantea la posibilidad de meter proyectos que favorecen al comercio. No sé si me entienden, no necesariamente, y además es católico, entonces me tira un poco el tema de la religión, o es judío y yo tengo afinidad con el pueblo judío. No sé si me entienden. Estos tres enfoques que se estudian desde la sociología normalmente convergen a la hora de decidir el voto. Y por supuesto también el voto en contrario, es decir, a ver, este no me gusta porque es de X religión, este no me gusta porque trae estas ideologías, este otro no me gusta porque fue un inútil cuando fue diputado, senador, intendente o lo que sea. Entonces, las ciencias, y por eso quería expandir un poquito más esta explicación, se, se estudian desde todos los ángulos. Y no nos olvidemos que acá hay una barrera fundamental y es que el voto es secreto. Entonces, todos estos estudios van desde la teoría, desde la sociología, desde algunas entrevistas, desde muchas estadísticas, pero no desde boca directa del elector, porque no es que salgamos de votar y digamos, ah, yo lo voté a fulano por esto, por esto y por esto, como para que se pueda hacer un estudio muy directo del tema. Ahora, respecto a la clase dirigente y la clase política, y esto me interesa un poquito más que la clase dirigente, yo quisiera acá, en los grupos de presión, yo les prometo que ahora les subo el power. El Estado es actividad, es dinámica y es praxis. Y por otro lado decimos que la presión es
como todo, o sea, genéricamente hablando, la presión es una fuerza o una influencia. A nivel político, las presiones se utilizan para condicionar la toma de decisiones de quien ejerce el poder. Entonces, vamos a encontrar un grupo que presiona, a ese grupo que presiona, a ese sujeto que presiona, le vamos a llamar factor de presión. A la persona o grupo u hombre que recibe esa presión, es decir, el sujeto presionado, es aquella que está en ejercicio del poder o en el radio del poder político. ¿Cómo el sujeto, el factor de presión, presiona? Bueno, hay una técnica, hay un medio concreto que se utiliza para poder presionar. Puede ser legal o ilegal. El médico, por ejemplo, le secuestro un hijo y de esa manera le estoy presionando para que decida una u otra manera, pero dentro del marco de legalidad, por ejemplo, un factor de presión podría ser una marcha por las calles, podría ser un paro general, una huelga. ¿Se entiende? Hay distintas técnicas o medios para ejercer esta presión de manera que el gobernante, este hombre que está en el poder o en el círculo de poder, tome determinada decisión. ¿Y qué tipo de decisión? ¿Cuál es el objetivo? Una decisión que satisfaga los intereses de ese sujeto o de ese grupo. Normalmente no es un sujeto que va a convocar una manifestación para sus intereses personales, son intereses comunes. Entonces, por eso acá les puse abajo un grupo de intereses, un conjunto de individuos que tienen un interés común. En todo tipo de sentido. Puede ser un grupo de presos que se une porque tienen el interés de ver un partido político y deciden hacer una revuelta dentro de un partido de fútbol y deciden hacer una revuelta dentro de la cárcel para presionar al director del penal para que le ponga el cable y pague para el partido. ¿Me entienden? Los grupos de presión tienen un interés común que puede ser de cualquier tipo, por eso les pongo este ejemplo loco de los presos que quieren ver un partido de fútbol, para demostrarles que al poder se lo presiona por cualquier tipo de temas, siempre que haya un grupo que tenga ese interés común. Y este grupo de interés se convierte en grupos de presión, ahora vemos exactamente la propaganda, exactamente, la opinión pública lo vamos a ver en la unidad que sigue, como grupo, exactamente como grupo de presión. Entonces, el grupo de interés se convierte en un grupo de presión cuando utiliza la fuerza política de influencia sobre el poder estatal para conseguir la satisfacción de su propio interés. Ahora, vuelvo marcha atrás para que les queden en claro estos temas. Grupos de presión, grupo de interés. Ahora vamos a ver factores de poder. El factor de presión, en el factor de presión la influencia recae sobre el poder por un interés concreto. Eso lo vimos recién. Ahora, el factor de poder, la fuerza política, es mucho más importante desde su permanencia y su duración. Entonces, ¿cuáles van a ser las características del factor de poder en contraposición con el factor de presión? El factor de poder puede estar incorporado a la Constitución, como son las Fuerzas Armadas, la Iglesia, puede no estarlo, por ejemplo, una central obrera, pero siempre tiene que decir algo en cada cuestión fundamental que se ventila. Y siempre la gravitación obliga al poder estatal a tomarlo en cuenta. A ver, si vamos a hablar, por ejemplo, el presidente o el Congreso tiene que decidir sobre la pesca en alta mar, por darles un ejemplo random. Ahora, si se va a hablar de la pesca en alta mar, de los buques que tienen que salir, de esto, ¿no sería para quien toma la decisión, sea el presidente o el Congreso, importante la opinión, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas? ¿Se entiende? Cuando hablamos de factores de poder, son grupos que están constantemente en el Estado, en la convivencia diaria, pero que son especialmente escuchados a la hora de tomar una decisión por parte de quien ejerce el gobierno. En cambio, el factor de presión tiene mayor intensidad de fuerza política, tiene mayor permanencia y duración y, sobre todo, una influencia
permanente en el ejercicio del poder. Les hice, por eso es que me acordé cuando la profe terminó de dar este tema, les hice este cuadrito para que entiendan, porque estas sí son preguntas de exámenes, grupos de presión, factores de presión y factores de poder. Si ustedes pueden ver acá, les pido que se remitan directamente desde el título al ejemplo. Un grupo de presión va a ser, por ejemplo, un sindicato, una cámara, una ONG. Se va a tratar siempre de un sujeto organizado, el horizonte va a ser siempre un tema puntual y sí influye, pero no gobierna. Entonces la intensidad de la presión va a ser una intensidad media. El factor de presión puede venir de uno o varios sujetos, pero la característica, a diferencia del factor de poder, es que es más circunstancial, más acotado sobre un tema en particular. Entonces, obliga al Estado a reaccionar en el corto plazo. A ver, le hacemos una manifestación a los congresistas y al Poder Ejecutivo Nacional respecto al financiamiento de las universidades nacionales. No es algo que sea a largo plazo y tampoco es para que salga toda la comunidad a reclamar o a presionar, pero son grupos de interés que tienen un objetivo determinado, cuál es la salvaguarda de la educación pública, pero obligan a tomar una decisión al corto plazo. Y puede ser de intensidad variable, a veces un poder muy fuerte, muy pesado, a tener muy en cuenta en ese breve lapso. Acá yo les puse, por ejemplo, el paro por una ley, una campaña mediática, etc. Y finalmente el factor de poder, para poder diferenciarlo de los otros dos, que por supuesto que muchas veces son congruentes, ¿no? Pero acá se trata de un sujeto o de un bloque con peso estructural, es decir, hay una estructura, no es algo improvisado. Entonces la característica es que son permanentes y que son transversales en el sentido de que sea cual sea el gobierno, esta estructura permanece y condiciona no las decisiones de corto plazo, sino las decisiones de fondo. Entonces, la intensidad va a ser alta y constante. Y acá sí tenemos, por ejemplo, el ejemplo que le di de las Fuerzas Armadas o, por ejemplo, la Iglesia o un sindicato, dependiendo del contexto. Por eso es que se los puse a los dos, en ambos casos como ejemplo, pero para que vean el grupo de presión por un tema puntual o por una cuestión permanente para decisiones de fondo. Entonces abajo les puse, un mismo actor puede cambiar de casillero. Entonces, un sindicato es un grupo de presión, sí, pero cuando ejerce el paro por una paritaria, se va a convertir en un factor de presión por esa paritaria. Pero si su peso es tan grande que condiciona todas las políticas macro, entonces ahí vamos a poder hablar de un factor de poder. Espero que se haya entendido la diferencia o la gradualidad entre los tres elementos que hemos analizado. Con esto quería profundizar, perdón la clase, para que terminen de entender estos temas que a veces en la lectura del módulo no se entienden fácilmente. Ahora sí, pasamos a la unidad 8, la última del programa. Doctora, ¿andarás por ahí? Dejo de compartir. Sí, acá estoy. ¿Se me escucha? Sí, estoy con auriculares. Te escucho perfecto. Bien. Ahora quiero ver cómo dejo de compartir. No puedo ayudarle. No me aparece. Arriba aparece un cuadradito, profe, Bueno, con a el ver, circulito. si quieren para los presentes, lo que veo en el cuadradito es que cualquiera de ustedes puede bajar este archivo que he compartido. Ahí. Ahí está, ¿ves? Pero queda ahí en la sala principal para que lo pueda bajar alguno a su computadora si a alguien le interesa esto. Pero recuerden que dentro de este Power no está ni sufragio ni partidos políticos que tienen que estudiar a fondo para el parcial. ¿Ok? Te dejo entonces, Anaí, para que expongas tu parte
programa. Bien, ahí para compartir. Ahí se ve, si alguien me puede decir. Todavía no. No, acá me sale que sí. Ahí parece que sí. Espera que ¿Sí? está queriendo, por lo menos ahí estamos, sí. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, buenas noches a los que se sumaron al último. La unidad que voy a desarrollar es la unidad 8. A ver, no sé qué yo. Ahí, bien. La unidad 8, que es, bueno, como dijo la profesora, es la última unidad del programa que trata sobre lo que es la opinión pública, bueno, el concepto, la ética política, la corrupción y la propaganda política. ¿Sí? Bien, pasemos a definir qué es la opinión pública. ¿Sí? Si bien nosotros debemos entender que la opinión es un punto de vista sobre algo, ¿sí? Un parecer, una toma de posición. Ahora, si nosotros analizamos el concepto de opinión pública, ahí ya vamos a adentrarnos un poco más y a decir que esto es una fuerza política, difusa, no organizada y consciente. ¿Sí? Si bien ya vamos a entrar a desarrollar por qué le dice difusa, no organizada y consciente, nos quedamos con la idea de que la opinión pública equivale a equivale a un juicio sobre algo que se exterioriza. Aquí la imagen que yo les coloqué es dos personas sobre un gato, ahí piensan cosas diferentes, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo la opinión de cada persona se forma en base a que a los valores, la crianza, los simbolismos, la cultura de donde proviene, ¿sí? Si tenemos que hablar del origen de la opinión pública, o el nacimiento de la opinión pública, vamos a decir que esta surge de un problema político. La existencia del Estado y del poder, la propia actividad política dentro del Estado, todos estos son factores que dan lugar a cuestionarnos permanentemente y que incitan o provocan a opinar. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, hoy, ¿cuál es el tema que a nosotros nos preocupa, diríamos? Por ejemplo, sería el dólar, ¿sí? Si sube, si baja, o por ejemplo, ahora como hablaba recién la docente, la votación del domingo, ¿sí? Es una cuestión que nos invita a cuestionarnos o nos provoca a opinar, ¿sí? En segundo lugar, diríamos que los hombres deben conocer el problema, porque yo no puedo opinar de algo que no sepa o de que no conozca, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de la publicidad de los actos de los gobernantes, es decir, por ejemplo, bueno, en mi provincia hoy se habla, bueno, hace una semana se hablaba de que había renunciado, por ejemplo, el fiscal que estaba a cargo del Ministerio Público de la Acusación. Entonces, es una publicidad de los actos del gobierno de acá de Jujuy, ¿sí? Entonces, voy a hablar de ese tema, se va a debatir, se va a cuestionar, nos vamos a preguntar qué pasó, va a salir en las noticias, es algo que nos interesa, ¿sí? Y que las personas, la comunidad, lo va a someter a consideración. En tercer lugar, vamos a decir que ese problema, que es de público conocimiento, se analiza, ¿sí? Y voy a generar allí un concepto o un juicio acerca de ese problema. En cuarto lugar, va a decir que en torno a ese problema se forman opiniones individuales, ¿sí? Por ejemplo, como les decía yo hace un momento, si hablamos del tema que está, por ejemplo, hoy es el dólar, bueno, que subió 50 pesos. Bien, algunos dirán, bueno, porque se aproximan las elecciones, otros dirán, no, pero es que era obvio, tranquilo, al lunes va a bajar. Siempre va a haber diferentes opiniones individuales. Pero fíjense que acá nombra de que lo importante también es el papel que ocupan los líderes, los científicos, los estudiosos respecto de ese tema. ¿Qué vemos hoy nosotros en las noticias? Que invitan al economista tal que explique por qué ha subido el dólar, que se invita a un economista, se invita al expresidente del Banco Central, que expliquen. Entonces nosotros en base a eso también vamos formando opiniones individuales. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar, o muchas veces por lo que sucede en los medios de comunicación. ¿Se me escucha? Porque me escucha ahí en eco. Te escuchamos perfecto. Bien, bien, sigo. Entonces, eso también va a ir formando distintas opiniones individuales. En quinto lugar, vamos a decir que se opera el ingreso y la recepción de las opiniones individuales en la generalidad del grupo. Es decir,
Por ejemplo, mi opinión, en mi familia le diré, no, porque yo ayer en las noticias vi que el economista dijo tal. Entonces, tal vez los miembros de mi familia que no ven las noticias, están ocupados, están trabajando, se dejarán guiar por mi opinión individual. Y así esa opinión individual va creciendo y se va integrando en la generalidad del grupo. Y finalmente, en sexto lugar, de esa forma veremos cómo allí surge la opinión pública política. ¿Sí? Bien. Si tenemos que hablar de los caracteres que les nombraba hace rato, es decir, cuáles son las características de la opinión pública. No avances un segundo. ¿Podés volver a la diapositiva anterior? Ahí, ¿sí? Exacto. Es pregunta de examen esto, por eso les marco la importancia de cómo funciona el proceso hasta que se dicta, ahí está fantástico, la opinión pública. Bien. Primero, el nacimiento de un problema político, no de cualquier problema, no vamos a discutir de fútbol, vamos a discutir de un problema político, como bien puso el ejemplo la profesora, el tema del dólar. Y este problema político empieza a dar lugar a que cada uno piense de una manera distinta o concordante con otra opinión que escuchó. La gente empieza a conocer el problema. Ahora, estas opiniones empiezan a divulgarse. ¿Cómo se divulgan? A través de los medios de comunicación. Se analiza el problema. Primero se analiza a título personal y después se va transmitiendo a otros ese punto de vista personal. Entonces, nace el problema, después se convierte en una opinión individual y después esa opinión individual no es que inmediatamente se haga o se convierta en opinión pública, sino que es transmitida a la comunidad a través de personajes importantes, de líderes importantes. Si estoy hablando de política, bueno, los que tienen mi edad, más allá de las afinidades políticas o no, les pongo un ejemplo. Cada vez que, a ver que prendo la cámara, cada vez que la doctora Carrió, Lilita Carrió, salía a hablar de un tema, por supuesto que muchos la trataban de loca o lo que sea, pero era una persona escuchada y pone, bueno, todavía está en política, pone en consideración del público su punto de vista y un punto de vista fundado. Entonces, ese punto de vista para muchos era concordante, decían, mira qué bien, piensa esto, lo analiza así, y habrá otros que digan, no, qué errada que está la doctora Carrió, piensa de esto, de esta manera o de esta otra manera. Pero es ella la artífice de que esa opinión que en principio sobre un problema político era una opinión individual o individualmente considerada por muchos, comience a convertirse en una opinión pública. Y una vez que ingresa a la opinión del pueblo, que no es lo mismo que pública, a través de los medios de comunicación, de los distintos medios de comunicación, es como se convierte en opinión pública. Entonces, reitero, la pregunta de examen es cómo es el proceso desde el nacimiento de un problema político hasta que el mismo se convierte en opinión pública. No sé si me entienden, presten atención porque a algunos les va a tocar este tema. Ahora sí, no te interrumpo, por favor, continúan ahí. No, está bien, profe, sí, siempre sirve agregar un poco más. Sí. Bien, continúo. Estábamos hablando entonces de los caracteres, las características de lo que es la opinión pública. Vamos a decir que es un fenómeno consciente, con intención. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, es la traducción de la expresión de un juicio, ¿sí? Este juicio creado en cada individuo a partir de un pensamiento, de la emoción que tiene esta persona que lo emite, ¿sí? Vamos a decir también que otra característica es que la opinión pública tiende a justificarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre la opinión pública va a estar, o mejor dicho, va a tener una base dentro de una escala de valores de la persona. Por eso es que siempre nosotros vamos a encontrar distintas opiniones sobre la misma cuestión. La opinión pública, otra característica que tendrá es que es superficial, ¿sí? Porque se mueve entre lo que es las creencias relacionado con lo anterior, es decir, un juicio de valor, y también mezclado entre lo técnico y lo científico, como hablábamos del ejemplo del dólar. Se debate sobre el tema del dólar y muchas opiniones se manejan en base a las creencias, a lo que escuché tal vez en la calle,
en el transporte público, y lo que escuché en la televisión, o lo que realmente leí en el diario, o leí, o porque me informé realmente cómo sube o cómo se está manejando el dólar. Entonces siempre se va a manejar entre estos ámbitos y por eso es superficial, ¿sí? También vamos a decir que es una fuerza de las personas que son afectadas por diferentes acciones posibles. Es decir, que la opinión pública va a ser emitida por personas quienes se sientan afectadas, como dijimos, por ese tema, por ese problema, ¿sí? Entonces podemos decir que la opinión pública, entre las diferentes definiciones que van a encontrar en el módulo, una que va a resaltar es que es una síntesis de opiniones, ¿sí? Aquí también tenemos que hablar de la importancia de la opinión pública, ya que esta es una forma de justificar la autoridad, ¿sí? Si lo pensamos, existe un interés superior para todas las estructuras políticas por tener una opinión pública favorable. Es decir, por ejemplo, los gobiernos de estructuras de poder abierto y las estructuras de poder cerrado, por ejemplo, los abiertos podríamos nombrar a las democracias occidentales, y las estructuras de poder cerrado podríamos hablar de las autocracias marxistas. Ambas van a estar preocupadas en la opinión pública, ¿sí? Por ejemplo, las de poder abierto van a intentar justificar su poder a través de ¿qué? De la opinión pública, ¿sí? Y lo mismo sucederá también con las de estructuras de poder cerrado, ¿sí? Si bien estas últimas, la opinión que abarca será el mayor número posible sobre cuestiones generales, que ya vamos a adentrarnos también cómo es que cada tipo de estructura de gobierno se ocupará. Por ejemplo, hablaremos del nazismo, cómo se ocupará más de la vida personal de las personas y cómo las estructuras de poder abierto, como son las democracias occidentales, van a tratar más de justificar su poder a través de ¿qué? De la opinión pública, los medios de comunicación. Ahora, algo importante que nombra el módulo es cuándo la opinión es pública. Y ahí existen tres teorías distintas. Uno, va a decir que es en razón del sujeto que opina, ¿sí? Cuando quien opina es el público, ¿sí? Otra teoría dirá que es en razón del objeto sobre el cual se opina. Algo que interesa a una generalidad indeterminada del grupo social, por ejemplo, la política, ¿sí? Entonces el uno es en razón de quién opina, el dos va a ser en razón del objeto del que se opina, y la tercera teoría va a plantear que la opinión es pública cuando esta es por la forma y los caracteres de exteriorización, es decir, por la naturaleza, cuando es externa y notoria, ¿sí? Bien, continúo acá con las filminas. Otra pregunta que surge ahí es, los medios de comunicación, ¿qué lugar ocupan respecto de la opinión pública? ¿Sí? Y dirá el texto que es una de las fuentes de la opinión pública. Son promotores, es decir, que expiden o emiten opinión. Pueden ser de distintos tipos, podemos encontrar pregonero, pasquín. El pasquín está relacionado, por ejemplo, con las sátiras, vieron que, bueno, en su momento era Mafalda. Hoy encontramos, hoy yo podríamos nombrar las redes sociales que a veces sacan distintas gráficas, sátiras, que también son una forma de influir, es decir, de comunicar algo, ¿sí? El bando militar, la prensa, la radio, internet, ¿sí? Bueno, internet hoy más fuerte que nunca. ¿Sí? Y en materia de medios, el libre acceso a las fuentes de información es importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la forma de comunicar. Yo cómo me entero hoy de una noticia de la cual me atañe y yo pueda opinar, es captando esa información, ¿sí? Y cómo será hoy, como lo dije recién, a través de los medios de comunicación, y hoy más fuerte será internet, las redes sociales, ¿sí? Bien, y después viene la transmisión, ¿sí? Las opiniones individuales deberán divulgarse, ¿sí? Es como decía recién la profesora, que no solamente, como nombraba el ejemplo de Carrió, ella empezó tal vez a un tema a opinar, y luego este tema va abarcando, porque tal vez esa persona, cuando yo escucho a esa persona en el medio de comunicación, digo, ah, sí, me gusta cómo habla, me gusta cómo opina, y va sumando adherentes a esa opinión pública, ¿entiendes? Y entonces la opinión de esa persona empieza a divulgarse. Bien, allí terminamos con el tema de lo que es la opinión pública. Y pasamos al segundo tema de la unidad 8, que es la ética política, la corrupción. Y acá les puse una imagen de una persona que no sabe si continuar hacia adelante, libre, no libre, el futuro, se pregunta hacia dónde va. ¿Y esto por qué lo coloqué? Porque me hace referencia a que nosotros, y ustedes también, estudiantes de Derecho, yo todavía me siento estudiante de Derecho,
lo primero que comprendemos en primer año es que el hombre es un ser libre, ¿sí? Si bien nosotros trabajamos estos conceptos en el secundario, nos cuesta entender la libertad del hombre en sí. Pero ¿qué trae aparejada esta libertad? Siempre vamos a decir que, bueno, que el hombre es libre, pero está atado por varios, está encadenado por todos lados, dirá un filósofo. Pero tenemos que entender que en realidad acá lo que nos interesa saber es que el hombre es un ser libre. Y esto le permite elegir, ¿sí? Ahora, esta elección estará basada en qué? Es decir, si yo, por ejemplo, hoy elijo, un ejemplo, faltar a mi trabajo, es una elección que yo la realizo libremente. Puedo faltar. Después me preocuparé cómo lo justificaré, qué diré para haber faltado. Ahora, esa elección, digo, pero soy responsable, no, tenía que yo dar clases, no, pero tenía que cumplir con mis tareas. Esa decisión que yo realice estará basada ¿qué? En mis valores, en mis creencias, en mis significados, en mis simbolismos, que traigo desde dónde, desde la niñez, y en la niñez me enseñaron a ser responsable. Si yo tengo en mi escala de valores como prioridad la responsabilidad o cuidar mi trabajo, o tal vez hay personas que no, porque todos conocemos a alguien que tal vez falta siempre al trabajo y tal vez no tiene como prioridad cuidar el trabajo, otras personas que no faltan nunca. Es decir, que el hombre siempre va a tener esta libertad de elegir. Ahora, ¿a dónde vamos con esto? Todo ese cúmulo, ese grupo de principios morales, normas, usos sociales, formarán un todo mayor en la persona, ¿sí? Que es la ética. Ahora, hablar de ética no es hablar de qué está bien o qué está mal, qué es el mal y qué es el bien, sino el texto nos manifiesta una idea, va un poco más allá y nos dice, hablar de ética es pensar en un otro, ¿sí? No en el otro, o sea, en el sentido de pareja o con quien convivo, sino un otro que convive conmigo dentro de la sociedad. ¿Qué va a decir el texto? Que cuando yo pienso en un otro, allí puedo hablar de lo que es la ética, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a decir que el hombre está en una constante búsqueda de la perfección, ¿sí? Nosotros, si nos miramos, nosotros siempre vamos a, y ustedes estudiantes de Derecho, si están inscritos en la carrera es porque buscan superarse. Buscar un título profesional, un título universitario, nos lleva a mejorar como personas. Pero ¿qué nos va a decir el texto? Que esto tal vez no, buscamos la felicidad, tal vez, bueno, ser abogados, recibirnos, trabajar, vivir mejor, pero que esto solo lo encontrará en un trabajo con el otro. Pero por eso les digo, piénselo en un sentido de que el hombre no es un ser solitario, ¿sí? El hombre es un ser político por naturaleza. ¿Quién lo decía? Aristóteles, el zoon politikon. Nosotros no podemos imaginarnos, mejor dicho, sin la convivencia con un otro. Necesitamos de un otro, sí o sí. ¿Y qué va a pasar? Llevándolo desde la mirada del derecho político, ese pensar en el otro, ese pensar que existe un otro del cual yo necesito y esa persona necesita de mí, repito nuevamente, no lo lleven al tema de una pareja o una familia, sino llévenlo a la convivencia dentro de la sociedad. Nos hará pensar de que al convivir nosotros todos dentro de esta sociedad, de esta comunidad, ¿cómo vamos a andar en forma grupal y buscando el bien común? ¿Sí? Ahora, ese bien común no lo vamos a conseguir a través de las individualidades, dirá el texto, lo cual es cierto. Muchos pensadores y filósofos políticos van a decir que vamos a arribar a través del bien común, que como les dije recién, no es la suma de las individualidades. Bien, acá les coloqué, dice, el bien común está sujeto a la justicia y a la bondad, que intentará perfeccionar la vida y la libertad de cada persona. ¿Qué se nos va a plantear? Porque ustedes van a decir, no, bueno, pero es muy idílico, es muy soñador, es muy bohemia, que digamos que, bueno, el bien común, no. Y si nosotros nos ponemos a pensar tal vez en las sociedades del primer mundo, cuando logran, tiene una escala de valores distinta, o hay otras prioridades, vamos a ver cómo esa sociedad funciona en cuanto al educativo, a la corrupción tal vez un poco más baja, en cuanto a una estabilidad financiera, cuando nosotros por ahí vemos documentales o vemos videos, decir, no, por ejemplo, un país de Europa, no se me ocurre ninguno ahora, que tiene la inflación muy baja o que es sostenible en el tiempo, nosotros nos preguntamos, ¿y cómo lo alcanzan? Entonces, ¿qué vamos a decir ahí? Que muchas veces la base está donde, en la justicia, en la bondad, y en este pensar en el bien común, como les digo,
para toda la comunidad y no en la suma de los individualismos. ¿Qué va a pasar cuando esa sociedad no cumple o no lleva no tiene como primer objetivo el bien común? Se va a ver corrompido. Se altera la finalidad del Estado. ¿Y qué va a pasar ahí? Se buscará el beneficio de algunos pocos, que es lo que, bueno, nosotros estamos lamentablemente acostumbrados a vivirlo. Y ahí lo relacionamos este tema con el tema de corrupción, ¿sí? Hay distintas acepciones y o conceptos de lo que es la corrupción. Y, por ejemplo, el que yo les coloqué acá es que el diccionario jurídico lo define como la acción y el efecto de corromperse, es decir, alterar o trastocar la forma de algo. Pervertir o seducir a alguien, va a decir el texto que es el conflicto entre las acciones de una persona elegida y los intereses de la sociedad. Otro concepto dirá que la corrupción no es exclusiva tampoco del ámbito público, sino que ahí donde haya intereses personales y se utilice el soborno, la extorsión o se practiquen actos inmorales, habrá corrupción. ¿Sí? Y podemos, bien, acá también quiero nombrarles algo. Que existe en dos tipos de corrupción, o sea, dos actores principales en tema de corrupción, en el ámbito público. Estará la corrupción política y la corrupción administrativa. La corrupción política se manifiesta cuando los políticos, es decir, nosotros lo que decimos políticos, es decir, el gobierno, impulsados por la ambición y la avaricia, se asegura una fortuna privada. Ejemplos tenemos muchos, ¿sí? Esta fortuna que va a amasar este grupo político a través de ¿qué? De las arcas públicas, ¿sí? Del Estado. Y también va a haber una corrupción administrativa, que también conocemos lamentablemente mucho de esto, que es cuando se produce dentro de la administración pública, se produce con los funcionarios públicos. Es decir, por ejemplo, para obtener beneficios propios. Tal vez nos enteramos en algún momento, no sé, que determinada persona que trabajaba en una institución, tal vez no robó dinero, pero no sé, por ejemplo, se hizo quedar computadoras que tenían que llegar a determinado colegio. O que hizo entrar a algún familiar que no tenía, tal vez, la idoneidad para llegar a ese puesto, pero entró por eso. Entonces eso es corrupción administrativa. Y acá la pregunta en esta filmina es, ¿qué genera la corrupción? Y va a decir por un lado el texto que genera la ineficiencia en el funcionamiento de las instituciones públicas, no hay un buen desempeño, como la imagen les podrá decir un montón de cosas, es decir, es como que se ralentiza el sistema público. ¿Qué más genera? El incumplimiento de los objetivos de los planes de gobierno. Tal vez un gobierno que uno eligió y que luego es corrompido, no llegará a cumplir los objetivos por los cuales fue elegido, ¿sí? ¿Qué más genera la corrupción? Es la no resolución de los problemas y las necesidades ciudadanas. Es decir, no satisfajo, perdón, está mal dicho, no logró cumplir con las expectativas sobre, por ejemplo, no sé, terminar con la pobreza o mayor educación. Entonces, nunca se resuelven los problemas y necesidades ciudadanas. Es decir, esto es lo que genera la corrupción. ¿Sí? Bien. Sigo. El tercer tema y último del programa es la propaganda política. ¿Sí? Y acá tenemos, y esto está muy relacionado con la unidad anterior, que entender qué es la propaganda política. Dirá que es la difusión de ideas, creencias o información con la intención de influenciar conductas. ¿Sí? Esta palabra es la más resonante, es decir, influenciar. La propaganda política tiene como misión final influenciar en la actitud de una comunidad, ¿sí? Respecto a alguna causa o posición, ¿sí? Buscará ¿qué? Provocar una reacción emocional, ¿sí? O tal vez también puede buscar modificar una opinión, ¿sí? Puede ser usada la propaganda en sí como un arma ideológica o como un arma comercial, ¿sí? Busca provocar, como les dije recién, una reacción determinada. Ahora, la propaganda como fuerza política va a tener una función de persuasión y control social. Acá como les dan las imágenes, estas son las clases de imágenes de las propagandas como las más reconocidas en la historia política, que nosotros nos vemos y algo nos arroja. Imagínense la fuerza que tuvieron en la época en la que surgieron, ¿sí?
cuando uno habla con una persona que trabaja en los medios de comunicación, ellos te van a decir que cuando se arma una propaganda, bueno, de este tipo que es visual, se van a preocupar en lo que son los colores, las formas, las palabras, el tamaño de las letras. Es decir, ¿por qué? Porque buscan persuadir, buscan convencer a un público determinado. Y como bien dice acá, se utiliza para consolidar ideologías, legitimar muchas veces un gobierno o deslegitimar enemigos, ¿sí? Eso también tenemos muchos ejemplos en Argentina, ¿sí? Frases, determinados spots publicitarios que han quedado en nuestra memoria, que intentan que rebatir al otro, ¿sí? Como deslegitimar, como bien dice, enemigos, o legitimar al gobierno. Es decir, como nombraban, por ejemplo, hace rato a Menem, ¿cuál era la frase que usaba? Acompáñenme, síganme, como diciendo, crean en mí, ¿sí? La propaganda busca adhesión y respaldo, no busca el debate, no va a buscar la pluralidad, sino que va a buscar respaldo, ¿sí? Bien, en cuanto al tema de la estimación o la valoración de la propaganda política, vamos a decir que su eficacia radica en mover o remover emociones, por ejemplo, el miedo, el orgullo, el patriotismo. Es monológica. ¿Qué quiere decir? Que impone un mensaje sin admitir réplica. Yo no busco que me responda el público a lo que yo digo. Sí busco generarle algo, un sentimiento, una emoción, pero no busco que me responda. Fíjense la imagen, está en otro idioma. La verdad que yo no me puse a buscar la traducción pero ya la imagen en sí me dice mucho. Bueno, no es necesario ni siquiera que lea qué significa, qué es lo que me quiere decir las palabras, el texto, sino que con la imagen ya crea un mensaje en mí. Y eso es lo que buscan justamente la propaganda política, ¿sí? Acá, como bien dice, va a requerir que la repetición, la masividad para moldear esa opinión pública en favor de quien la emite, ¿sí? Se basa en la subjetividad, la manipulación emocional, como les decía hace un momento, el tema de los colores, los tamaños, las letras, ¿sí? Va a influir fuertemente en la impresión que tenga la otra persona del otro lado, ¿sí? En la subjetividad. Y fíjense que es una herramienta poderosa tanto en regímenes democráticos como totalitarios. Hoy en día sigue siendo muy fuerte la propaganda política. Han buscado readecuarse a nuestros tiempos, tal vez hoy ya no es la televisión, sino si nos ponemos a pensar en el actual presidente, cómo llegó tal vez él a adquirir muchos votos, fue a través de los medios de comunicación como TikTok, Instagram, donde generaba estos videos que eran cortos y daban un mensaje y llegaban tal vez a la juventud, porque hoy por ahí vos hablas con un adolescente, o ellos no ven televisión, pero lo conocían a Milei, y vos te preguntas cómo. Y bueno, lo conocían a través de las redes sociales. Entonces te das cuenta que la propaganda política se va readecuando a los tiempos y busca que esta masividad, busca que todos, hasta yo veía, por ejemplo, adolescentes o jóvenes que tenían la remera en la época de las elecciones que era un león, entonces vos ya sabías que esa persona apoyaba a Milei. Entonces ahí te das cuenta cómo la propaganda política impactó, fue masiva y llegó a modificar una opinión pública. Bueno, acá también les puse el ejemplo. En cuanto a los recursos y técnicas de la propaganda política, ¿qué se combina? La psicología social. Obviamente se analiza a un público, a quién se quiere destinar el mensaje, cómo funciona, qué ven, qué les interesa, en la manipulación emocional, ¿sí? Tal vez Milei era una persona que gritaba o era muy eufórica y tal vez estábamos en una sociedad que ya estábamos cansados de las personas que tal vez tenían un discurso repetitivo y él vino con otra idea, con otras fuerzas, ¿no? Es lo que pienso, en el sentido de cómo él fue llevando todo lo que fue la propaganda política hacia su favor. Y está bien, es la libertad de jugar dentro de la política, ¿no? Y cómo él logró la publicidad. Y fíjense actualmente qué sucede. Él también tiene otro eslogan, ¿la libertad avanza o Argentina retrocede? ¿Sí? Y en la época de Alfonsín, ya serán 30, 40 años, también, más que una salida electoral, es una entrada a la vida. También se usaban los spots publicitarios. Por eso les digo, la propaganda política sigue siendo una herramienta fuerte. Los eslogans siguen estando, las imágenes, los colores. Fíjense, ¿no? Un Milei vestido de traje, corbata, Alfonsín también. O en la otra imagen, volvamos a la normalidad, en la otra imagen que está a mi izquierda, ¿no? Es decir, buscar siempre que el impacto en el público.
¿Y cuáles son las técnicas más comunes? El miedo y las amenazas, es decir, si ustedes no me votan, Argentina retrocede, testimonios falsos o parciales, estereotipos y generalizaciones, ¿no? Acuérdense de un Milei con la motosierra, o como, por ejemplo, nombraban hace rato, la docente nombraba a Menem. Menem era una persona bueno, yo también vi la serie en Amazon, cuando se sube al caballo, él andaba con un poncho, como diciendo, yo soy del pueblo, yo vengo del pueblo. Entonces, todas son formas y técnicas de la propaganda política, ¿sí? La omisión intencional de datos, es decir, no hablar de ciertos temas, no nombrar ciertos temas. Por ahí muchas veces los periodistas van y preguntan sobre determinados temas, quienes se postulan prefieren no responder. La difamación del adversario, es decir, con el otro estás perdido, conmigo estás salvado, síganme, ¿sí? Son técnicas propias de la propaganda política. Si tenemos que hablar de las diferencias entre la propaganda y la publicidad, vamos a ver que tienen finalidades diferentes. La propaganda, por un lado, va a intentar convencer o adherir a una ideología, en tanto que la publicidad va a intentar vender un producto o un servicio. En cuanto al ámbito, la propaganda es político, ideológico, religioso, y la publicidad va a tener la tendencia hacia lo comercial y lo económico. En cuanto al intercambio, la propaganda no necesariamente es monetaria, porque ¿qué busca? La adhesión de un público, o por ejemplo los votos. Y la publicidad, ¿qué? Va a buscar la transacción económica, es decir, comprar, vender, que compren el producto. ¿Cuál es el efecto buscado en la propaganda? El cambio de conciencia o la actitud. Es decir, esta tendencia a que vos penses como yo quiero que vos pienses, ¿sí? Y en la publicidad es la acción de compra o consumo, ¿sí? Y en cuanto a la profundidad, la propaganda va a buscar modificar ideas y valores, me parece muy importante este aspecto, busca modificar el pensamiento. Y en cambio la publicidad solamente a satisfacer necesidades prácticas, ¿sí? Piensen que ambas, tanto la propaganda y la publicidad, van a usar los medios de comunicación, van a usar los recursos estéticos, como les decía recién, en cuanto al color, las letras, la forma de las letras, el eslogan. Va a haber una planificación estratégica, tanto en la propaganda y la publicidad, pero su contenido y propósito son diferentes. Ahora, ¿cuáles son los medios propagandísticos? Y va a nombrar tres el texto. Va a decir que son los carteles, por un lado, que se siguen usando, el cine y la radio. Tal vez hoy no nombremos tan fuertemente la radio, pero si pensamos nosotros en una generación, es decir, por ejemplo, adultos, escuchan todavía la radio. Nosotros que hablaremos, tal vez, yo me sumo en la juventud, es decir, en lo que es el streaming, no sé, por ejemplo, los adolescentes Twitch, y que se habla mucho ahora, muchas personas que se están postulando concurren a los streaming o a Twitch, por ejemplo, ¿para qué? Para publicitar sus ideas, su plataforma política, ¿no? Y la prensa controlada. Hay un subtítulo, un apartado en el módulo que habla del lado oscuro de la propaganda, que no quiero dejar de nombrarlo, porque va a decir que la propaganda también puede ser instrumento de manipulación y control, que ya es como el lado negativo, por eso el texto lo va a titular como el lado oscuro de la propaganda, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, podemos nombrar como el régimen nazi, o como Joseph Goebbels, que trabajaba junto a Hitler, el que hacía, difundía el odio racial, ven que este es el lado oscuro de la propaganda, controlaba la prensa, el cine y la radio, ¿sí? ¿Pero para qué? Para discriminar, para segregar, ¿sí? Crea una visión única de la realidad, no le permitía al individuo pensar de forma diferente, y el que pensaba diferente, ya saben lo que sucedía. Era una traición a la patria quien pensaba diferente a lo que proponían esos medios de comunicación que en aquel momento manejaba el gobierno, el régimen nazista, ¿sí? Así es que la propaganda, por ejemplo, nazi, demostró cómo un discurso repetido y emocional puede convertirse en la verdad. Me imagino de que muchos vieron la película El niño de pijama de rayas, y ahí pueden ver cómo la hermana de ese niño era una niña normal, que jugaba, y cómo la propaganda política fue influyendo en su forma de ser hasta que ella cambia la forma de vestirse, la forma de hablar, hasta la música que escuchaba. Y bueno, ese es el lado oscuro de la propaganda, por eso es como que siempre hay que tener en cuenta el límite, ¿no? Y bien, a modo de conclusión, la propaganda política es una herramienta clave del poder. Lo había, creo, comentado un alumno en el chat, que sí,
es una herramienta clave del poder. Puede fortalecer la democracia si informa y educa, como bien dijo la docente, de la importancia de la educación, no solamente el leer y escribir, sino, es decir, poder acceder tanto al sistema educativo, pero también poder discernir, ¿sí? Tener esa capacidad y aprender a discernir entre qué es lo que realmente sucede y qué es lo que realmente me quieren mostrar. Pero también puede destruirla si manipula, ¿no?, esta propaganda política. En derecho político se estudia, el estudio, o su estudio mejor, permite comprender cómo se forma la propaganda política, cómo dirige y controla la opinión pública y por qué es esencial para proteger la libertad de expresión y el pensamiento crítico, ¿sí? Por eso es importante, y aunque sea la última unidad, porque, repito, uno fue estudiante y dice, tal vez la última unidad, bueno, no le doy importancia, la leo así nomás, pero fíjense que ustedes vienen atravesando como han pasado por todos los pensadores políticos y los distintos sistemas políticos, y la unidad 8 como que viene a analizar la realidad actual, y entonces uno puede relacionarlo con las primeras unidades, y podemos ver, hace un momento en una filmina, lo nombraba yo a Aristóteles, hablando del son politicón, es decir, este ser naturalmente social, y cómo es que al vivir en una comunidad, buscar el bien común, y cómo lo adquiero el bien común, y cómo hoy lo veo corrompido, es decir, todos los temas de la unidad están relacionados, y todo el programa en sí está relacionado. Por eso, en síntesis, para no alargar, piensen que es importante estudiar esta última unidad, y así poder comprender la realidad actual, ¿sí? Dejo de compartir. Esta no me quedé sola. ¿Hay alguien? No me quedé sola. Acá Sí, ahí estoy, está la no, persona. tranquila, tranquila, acá estoy, Anaí. Sí, Como sí, dijiste, sí. dejo de compartir, dije, bueno, pensé Sí, que sí, querías sí. agregar algo más. Pero bueno, No, se puso interesante también el chat con esta unidad. La verdad que son temas apasionantes y por supuesto uno recorta mucho en el marco de un programa, pero da para muchísimo más. Así sí, sí, que sí. los invito siempre a que excedan el estudio del módulo. El módulo es para rendir el parcial, pero los libros y la actualidad, por supuesto, supera todo eso. Sobre todo en esta semana tan particular, porque el domingo vamos a elecciones en todo el país, así que espero que ejerzan su derecho al voto en forma responsable. Supongo que a esta altura ya todos sabrán cómo votar con la boleta única, virome en mano y una cruz y ya estamos. Pero bueno, ¿les ha quedado alguna duda sobre esta última unidad de opinión pública, ética, corrupción y propaganda? ¿Alguna duda? Los escucho en el chat. Bueno, acá Lucio compartió recién un TikTok que por supuesto para poder seguir la clase no lo abrí, pero lo voy a ver después y por eso pone que más allá de las inclinaciones políticas, lo podríamos compartir en la plataforma. Este informe casi todo acaba de decir la profe en esta segunda parte, sobre todo la propaganda y la influencia. Bueno, ahora lo vemos y si no hay ninguna orientación política, lo subimos. Bueno, ninguna duda. Bueno, bárbaro, te agradezco, Anaí, por el blog que presentaste. La verdad que me Gracias. entretuve mucho con el Power, con los dibujos, la Ay, fotografía. sí. Estuvo muy bien preparado. Que lo ejerzan ya es un montón, no hacer lo que muchos dicen. A mí no me interesa la política, por eso no voy a ir a votar. Pero pasa un poco más que por el interés de la política. Entiendo que pasa por la representación que esas personas van a ejercer en nombre tuyo y en nombre de los demás. Me parece que es importante que concurran a votar, sea por el candidato que sean, además de que por supuesto que es una obligación. Veo ahí ya Fernanda le contesta, no, Lucio, para que no deje de ir a votar. La verdad que por supuesto que es una decisión personal, eh,
pero el voto no deja de ser obligatorio. Creo que eso también lo vemos en la unidad anterior, cuando hablamos del sufragio, las características del sufragio, pero bueno, es una forma de comprometerse con la sociedad. Decir, no me interesa la política, me parece que también es una postura política. Al no participar, vos dejás que otros decidan por vos mismo. Entonces, la democracia, a mi punto de vista, por supuesto, siempre respetando los puntos de vista ajenos, solamente va a funcionar si todos asumimos una responsabilidad ciudadana. Así que yo te recomiendo, Lucio, que más allá de tu enojo con la política actual, puedas concurrir a ejercer el voto, no dejes que otros decidan y te hagas responsable desde ese punto de vista democrático. No quiero que suene como un reto, es una recomendación de tu profesora. Bueno, estamos malinterpretando, dice. Es una responsabilidad, también es un derecho por el que se luchó efectivamente muchos años. Bueno, no entremos en disputas por este tema, pero cada uno tendrá su punto de vista. Damos por concluida la clase. Chicos, mucha suerte con el parcial. Les pido que se sienten. Tengo una duda de los trabajos prácticos. A ver, solo tenemos un intento para subir los archivos. Sí, no sé qué pasó con la configuración. Aquellos que les habíamos puesto que tenían que ampliar, me mandaron mensajes e inmediatamente les amplié. Mándenme de nuevo mensajes, así se los habilito de nuevo. Se los pongo en borrador y ustedes lo pueden volver a subir. Por favor, les pido que me manden mensajes porque como son tantos alumnos, lo voy haciendo en forma particular. Del parcial no hay mucho más para decir, simplemente que estudien mucho. Con el módulo sí es suficiente para aprobar el parcial del 31. Los trabajos para corregir, estamos corrigiendo permanentemente, quédense tranquilos, que vamos a lograr, como hicimos en los 4 primeros trabajos, vamos a llegar a tiempo para corregir. Es a desarrollar, no es multiple choice. Bueno, damos por finalizada la clase, dejo de grabar, de todas maneras, si la quieren volver a ver, va a estar la grabación